Buenos días. A continuación, junto a Beno Brujés, Vanessa Sánchez, Sebastián Díaz y mi persona, Sebastián González, vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la vida, desde una vista animal y desde una vista vegetal, pero teniendo presente un enfoque biofísico. El estudio de la biofísica parte de la necesidad de relacionar los conceptos físicos para explicar los fenómenos biológicos. De ahí es donde surge la relación entre ambas ramas de la ciencia. Según Parisi en el 2004, asegura que la meta fundamental de la biofísica es comprender cómo han ido evolucionando los organismos y cómo lo siguen haciendo. Esto mediante el uso del método científico que además de brindar una explicación, corrobora la información dada. De allí que al momento de tratar de explicar algo tan complejo como qué es la vida, utilicemos la biofísica como herramienta de apoyo. En el video a continuación observaremos los temas que se encuentran numerados de 1 a 4 dentro de la lámina y cómo cada uno aporta algo para tratar de responder esta pregunta primaria. La hemodinámica es el estudio físico de la circulación sanguínea. Esto incluye sus movimientos y las fuerzas que lo impulsan. Un fluido dentro de un tubo, que sería la analogía con las venas del cuerpo, este va desde un punto donde haya mayor presión a un punto donde haya menor presión. Entonces podemos decir que el flujo o caudal es directamente proporcional a esta diferencia de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. La ecuación del flujo está dada por el volumen de la sangre que pasa por cierto lugar sobre la unidad de tiempo, y no es lo mismo decir velocidad del flujo, que está dada por espacio sobre tiempo. Esta velocidad de la circulación sanguínea es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo. Está dada por la ecuación de Q, que es caudal, igual a diferencia de presiones sobre resistencia, como podemos ver en la diapositiva. El principio de Bernoulli está dado por la suma de las energías potencial y cinética, y esta debe ser constante si el flujo es constante. Si hay una modificación en el diámetro del tubo, esto va a afectar a la velocidad. Entonces tenemos una ecuación de continuidad que es Q1 debe ser igual a Q2. Y esto a su vez sería que la velocidad 1 por el área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. En la imagen vemos que hay una sección A1 y una sección A2. El flujo que entre por la sección A1 debe ser igual al flujo que salga por la sección A2. Tipos de flujo. El flujo turbulento es donde las partículas se mueven desordenadamente y forman remolinos aperiódicos. Este flujo es importante porque genera coágulos en la sangre y un sonido audible para poder diagnosticar enfermedades. El flujo laminar es donde el flujo va en láminas cilíndricas donde todas las partículas se mueven paralelamente al eje vascular. La viscosidad es la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia al desplazamiento tangencial de capas de moléculas. Como dije anteriormente, la resistencia se calcula midiendo el flujo sanguíneo y la diferencia de presiones en los dos puntos del vaso. La circulación mayor y la pulmonar utilizan el corazón como una bomba, y este consta de distintos tipos de vasos sanguíneos con distintas funciones. Esta bomba es capaz de desplazar 6.800 litros de sangre en el cuerpo durante un día. Y este gasto cardíaco es el producto de el volumen por latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. Este gasto cardíaco va a depender del tamaño del animal o de la persona y de sus necesidades metabólicas. ¿Cómo hacen las jirafas? Sabiendo que las jirafas tienen ese cuello tan largo y que la circulación va en contra de la gravedad, pues ellas tienen un corazón bastante grande, mide 60 centímetros y pesa 12 kilos. Este músculo cardíaco bastante grande les permite a ellas duplicar su presión sanguínea, y su sistema circulatorio ha ido evolucionando también con su plan corporal, y esto la ha dotado de vasos sanguíneos bastante gruesos que sean capaces de transportar la sangre con esta presión tan fuerte. ¿Y cómo hacen las plantas para transportar su savia? Pues esto ya sería un homólogo de la hemodinámica, es la hidrodinámica.
que actúa en las plantas, y estas utilizan un tejido especializado que se llama xilema, el cual la dota de vías hidráulicas que le ayudan al movimiento del agua por todas partes. Existen 3 teorías físicas que pueden explicar cómo asciende el agua en estas. La primera es la de imbibición, que es cuando las células se hinchan, se llenan de agua. La segunda es la teoría de capilaridad, que es cuando asciende el agua por fuerza de capilaridad. Y la tercera es cuando hay una diferencia de presión y esto genera un vacío obligando al agua a subir. Vanessa Sánchez, y a continuación hablaremos sobre la locomoción. Para empezar a hablar de locomoción tenemos que tener en cuenta el origen de esta palabra, que viene del griego locus, que significa lugar, y motion, que significa movimiento. La locomoción comprende la proyección del cuerpo al espacio externo y la posibilidad de desarrollar movimiento. Los patrones de locomoción se agrupan en básicos y combinados. Entre los básicos está caminar, correr, saltar y rodar, y entre los combinados está golpeo, desplazamiento con cambios de dirección, trepar y saltos combinados. Pasando a hablar en más específico de algunos grupos, primero tenemos a las plantas y tenemos la pregunta, ¿las plantas se mueven? Pues las plantas no tienen la capacidad para desplazarse de un ambiente a otro como otros seres vivos, pero eso no significa que no tengan movimientos. En general, los seres vivos realizan 3 funciones básicas: nutrición, reproducción y capacidad de relacionarse con su entorno. En el caso de las plantas, estas relaciones pueden darse de 2 formas: los tropismos y las nastías. Los tropismos se trata de una respuesta de las plantas a estímulos del medio ambiente que implica un movimiento de parte de las plantas. Existen diferentes tipos de tropismo, como el fototropismo, que es la respuesta de la planta hacia la luz, el titmotropismo, que es la respuesta de la planta al contacto con objetos sólidos, el quimiotropismo, que es la respuesta de la planta a sustancias químicas en el ambiente, el hidrotropismo, que es la respuesta de las raíces de la planta hacia la humedad. En cuanto a las nastías, tenemos que son movimientos de los órganos de la planta en que el modo y la dirección vienen determinados solo por la estructura del órgano que reacciona, y el estímulo solo sirve de desencadenante. Se debe casi siempre a variaciones de turgencia. Los animales terrestres se desplazan principalmente gracias al movimiento cíclico de las extremidades. Los humanos desarrollan en sus actos locomotores 3 actividades que le permiten movilizarse y que comparten con otros bípedos y cuadrúpedos, que es caminar, correr y galopar. En los humanos, caminar se reconoce porque existe una fase de contacto de ambos pies en el suelo. Lo mismo pasa con los pares delanteros y traseros de los cuadrúpedos caminando. Correr está determinado por la ausencia del doble apoyo y la presencia de una fase balística o de vuelo más o menos predominante. En los cuadrúpedos, el mismo movimiento con un desfase del 50% entre los pares delanteros y traseros determina el trote. El galope se distingue por estar compuesto por un paso con doble contacto, seguido de un salto o fase de vuelo, como lo llamamos antes, y en los cuadrúpedos presenta un patrón eficiente para moverse a gran velocidad. En los humanos, el galope se desarrolla en la niñez o al bajar una colina. Incluso es la forma de locomoción que utilizan los astronautas cuando existe menor aceleración de gravedad. Hablando un poco sobre estos 3 movimientos y teniendo como referencia al humano, podemos decir que la marcha se representa por un modelo de péndulo invertido, donde las extremidades inferiores son de estructura lineal y el bicón es la masa unida de una estructura. Durante la primera fase del paso, desde el apoyo del talón y hasta cuando la pierna de apoyo se encuentra vertical, el bicón sube, aumenta su EP y disminuye su EK. Durante la segunda fase, al revés, ocurre una disminución de la EP y un aumento de la EK. En la carrera, la teoría del sistema masa-resorte emerge como la más aplicable. El modelo masa-resorte se fundamenta en el área de la física que estudia las condiciones de un oscilador armónico.
el cual se basa en movimientos que se repiten en ciclos en torno a de una posición de equilibrio. El comportamiento elástico de un resorte obedece a la ley de Hughes, F igual a Kx, donde F es la magnitud de la fuerza elástica producida, K es la constante elástica del resorte, dependiendo del tamaño del material y del resorte, y X es la variación de la longitud del resorte o la deformación cuando el resorte es alargado o comprimido. Una cantidad de energía potencial elástica puede ser almacenada y después liberada. Para finalizar tenemos el salto, que lo podemos definir como un movimiento en el que un ser vivo o un objeto no viviente, por ejemplo un robot, se impulsa a través del aire a lo largo de una trayectoria balística. El salto puede distinguirse de la carrera y el galope y de otras formas de locomoción donde todo el cuerpo está temporalmente en el aire por una duración relativamente larga de la fase aérea. Algunos animales como el canguro emplean el salto como la principal forma de locomoción. En cambio, algunas ranas lo utilizan para escapar de los depredadores. El salto también es una característica clave en actividades deportivas, incluyendo el salto largo o el salto en el aire. Todo salto implica una aplicación de una fuerza contra un sustrato, que a su vez genera una fuerza de reacción que impulsa al saltador lejos del sustrato. Cualquier sólido o líquido que pueda producir una fuerza puede servir como sustrato, incluyendo el suelo o el agua. Buenas, mi nombre es Sebastián Díaz y les hablaré sobre la termodinámica. La termodinámica es la disciplina que estudia la energía, su almacenaje y sus diferentes transformaciones, en particular la transformación de la energía calórica en otra forma de energía y viceversa. En la actualidad existen dos enfoques para el estudio de la termodinámica, los cuales serían el enfoque macroscópico, que tiene como número típico de átomos el número de Avogadro, que es igual a 6,022 por 10 a la 23, y el enfoque microscópico, pero solo nos centraremos el día de hoy en el enfoque macroscópico, dado que el enfoque microscópico es a nivel de moléculas y subpartículas, por lo cual esta solo se emplea en la estadística y la mecánica cuántica. Surgió en los siglos XVIII como consecuencia de la búsqueda de la eficacia en las máquinas de vapor. Se dice que la termodinámica ha sido estudiada históricamente en un total de 250 años. La llamada termodinámica clásica suele tomarse desde 1824, cuando Carnot publica su obra, la cual fue de mucha influencia para otros científicos para que aportaran el estudio de la termodinámica. Entre los más importantes están Kelvin y Clausius. Eventualmente se intentó clasificar los espacios en sistemas que pudieran cambiar las diversas formas de energía, ya sea calor o materia, con el entorno o el medio ambiente en el cual están presentes, y de acuerdo a la permeabilidad con la cual estos pueden atravesar sus fronteras, se clasificaron en 4 sistemas, que son el sistema abierto, que es donde la materia, el calor, el trabajo pueden atravesar libremente sus fronteras. También está el sistema cerrado, que impide el pasaje de la materia, pero permite el pasaje del calor y del trabajo. También se presenta el sistema adiabático, en el cual se permite el pasaje del trabajo, pero se impide completamente el pasaje del calor y de la materia. Y por último, encontramos el sistema aislado, que impide el pasaje de la materia, el calor y el trabajo. La alimentación, respiración y la evacuación de materiales son una de muchas evidencias del porqué el sistema del hombre es un sistema abierto, por cuando intercambia materia y energía con su entorno. En la cotidianidad, especialmente en el ejercicio, el organismo humano utiliza fuentes de energía potencial como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que son captados por el cuerpo gracias a los alimentos ingeridos. Y también hay que mencionar que entre los procesos asociados al metabolismo energético intervienen una gran variedad de compuestos reguladores como las vitaminas y los minerales. Y las reacciones químicas que ocurren en el interior del cuerpo son exotérmicas, lo que significa que dentro de este se libera calor, mientras que las moléculas interaccionan entre sí para formar nuevos compuestos. El organismo solamente puede transformar de entre un 20 o 30% de la energía química en trabajo. El resto de la energía química es transformada en energía térmica o calórica. Además de la energía térmica que es liberada directamente por las reacciones químicas, la energía de trabajo también se convierte en calor
Por ejemplo, durante el trabajo del corazón, es decir, el trabajo cardíaco o el digestivo, gran parte de su energía sirve para poder vencer la resistencia al flujo de la sangre. En consecuencia de esto, la energía química del organismo aparece como calor generado directamente por las reacciones químicas o bien directamente por el trabajo realizado. El calor es un derivado de los procesos metabólicos empleados para poder mantener la temperatura corporal, de modo que ésta sea óptima, y de acuerdo a estos procesos se presenta una regulación térmica. Existen tres mecanismos para la transferencia o la transformación del calor. Estos son la conducción, la convección y la radiación. Como podemos ver, hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que se presentan en un contacto. Como lo vemos en la imagen, hay un ejemplo de una varilla que está caliente y le conduce su calor a un guante a través del contacto que hay entre estos dos. La convección depende del movimiento de una masa que hay de una región de un espacio a otra. Como lo vemos en la imagen, el fuego provoca que el agua que está entre el espacio entre las manos y este se caliente y genere tal convección. En el proceso de la radiación podemos ver que se presenta una transferencia del calor por una radiación electromagnética, lo cual sería una onda, como lo podemos ver en la luz del sol, y también puede que haya materia en el espacio entre estos cuerpos. El TM, es decir, la tasa metabólica, es la cantidad de energía que gasta un animal en un periodo de tiempo específico. En los animales ectodermos, como sería el ser humano, se mide como la tasa metabólica basal, que sería la mínima energía que necesita el cuerpo para poder sobrevivir realizando sus funciones básicas. Veamos en este caso. En el equivalente energético de la comida necesaria para que un hombre sedentario pueda realizar sus funciones básicas durante 24 horas es de 2.500 kilocalorías. Por lo tanto, al realizar un ejercicio como el manejar bicicleta durante 4 horas, consumiría aproximadamente 2/3 de la energía que el hombre sedentario necesita para todo el día. Esto nos da a concluir el hecho de que es más importante tener una dieta balanceada, manejando las kilocalorías consumidas, que la cantidad de ejercicio que realizas para poder quemar esas calorías. Esto determina mucho cómo se influye la pérdida de peso en las dietas y el Mi ejercicio nombre es realizado. Sebastián González y continuando tenemos ahora ondas y óptica. En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. En este caso, una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que conocemos como sonido. Genera una variación local, ya sea en la densidad o la presión, que transmite en forma de onda esférica, periódica o cuasi periódica. Mecánicamente, las ondas se consideran un tipo de ondas elásticas. En el caso de los animales se ve distinguida en la ecolocalización, que ocurre cuando un animal emite una onda de sonido que rebota en un objeto y devuelve el eco que proporciona información sobre la distancia y el tamaño de dicho objeto. Más de 1000 especies de hecho poseen esta capacidad y son los murciélagos el animal más representativo, ya que utilizan su sonar para perseguir presas por la noche. Sus vocalizaciones son específicas, por lo que habrá diferentes tipos de ondas, pero también es una estrategia en el océano, con los odontocetos, donde el sonido viaja 5 veces más rápido que por el aire. Y además de la caza y la autodefensa, algunos animales la utilizan para orientarse en su hábitat. En los humanos, quienes emplean la ecolocalización son ciegos o tienen problemas de visión y utilizan esta habilidad para realizar sus actividades cotidianas, ya sea con un bastón, donde se orientan según el eco resultante. En plantas, investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel registraron los sonidos emitidos por plantas de tomate y tabaco cuando éstas fueron sometidas a condiciones de estrés, ya sea estrés por falta de agua o por corte de tallos. También determinaron que las plantas en realidad sí tienen un gusto musical. Cuando una canción les gusta, se acercan hacia el parlante, y cuando una canción no les gusta, se alejan del radio sonoro. Esto en realidad ayuda a la aplicación de una nueva tecnología que ayude a aumentar la producción y conservación de los recursos naturales. Bien, continuando con ondas luminosas, sabemos que la luz es una onda electromagnética transversal que, a diferencia de las ondas sonoras, no necesita un medio por el cual propagarse.
En animales, para tener la capacidad de observar los colores que conocemos hasta hoy, se cuenta con células fotosensibles en la retina, conocidas como lo indica ahí, como conos. Cabe resaltar que la sensibilidad a estas células se debe a la presencia de tres sustancias químicas. La primera es la eritropsina, que es sensible a la luz roja y la longitud de onda es larga. También tenemos la cloropsina, que es sensible a la luz verde y la longitud de onda es mediana. Y tenemos la cianopsina, que es sensible a la luz azul y la longitud de onda es corta. Los conos lo que van a hacer es convertir esta luz o esta onda de luz en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro para que éste lo transforme en imágenes. Pero como lo indica ahí, también contamos con los bastones, los cuales entre otras cosas se encargan de la visión nocturna debido a que son altamente sensibles ante la luz de baja intensidad. En plantas, la cantidad de luz determinará la velocidad en el proceso de fotosíntesis, influyendo así en la velocidad de crecimiento de las plantas. El rango espectral de la radiación, o sea, la onda, determinará el tipo de interacción con la planta. Por ejemplo, la radiación visible es absorbida por la clorofila, permitiendo el desarrollo de la fotosíntesis. La radiación UV puede provocar daños en el ADN, disminuir el florecimiento y desarrollo de las semillas. O la radiación ultravioleta A puede provocar la elongación de la planta. Para finalizar tenemos el tema de óptica. El ojo como un lente. Un lente es un disco transparente que enfoca la luz. En nuestro ojo, el lente es una estructura transparente y curva que se ubica en la parte frontal del ojo, por detrás de la pupila y que conocemos como cristalino. Las lentes pueden ser de dos tipos, convergentes o divergentes. Las lentes convergentes son las que son más gruesas por el centro que por los bordes y hacen converger en un punto los rayos de luz que atraviesan. Y en el caso de las divergentes, si miramos por una lente de este tipo, vamos a tener la sensación de que los rayos proceden de un mismo punto, punto al que vamos a conocer como F y que en física lo vamos a conocer como el foco virtual. Si miramos la visión, en los gatos, por ejemplo, cuentan con una anatomía visual similar a la de los humanos, pero son dicromáticos. Esto va a querer decir que tienen dos tipos de conos, el azul violeta y el amarillo verde. Estas células pueden percibir longitudes de ondas específicas y diferentes. En cambio, las aves tienen cuatro tipos de receptores de color: el ultravioleta, el azul, el rojo y el verde. Algunos de estos grupos de pájaros han modificado su sistema visual a causa de su modo de vida. Otro ejemplo son los toros, que pueden percibir las tonalidades rojas al contar con solo dos conos, y esto les permite reaccionar a los colores rojo y amarillo-verde. Como último están los camarones mantis, que superan la cantidad de células fotosensibles al contar con 12 tipos. Además, dicha especie procesa la información de manera directa en los ojos. Y bueno, otras especies no dependen de estos órganos para reaccionar a los estímulos de las ondas de luz, pero pueden contar con sensores diferentes. Por ejemplo, las planarias desarrollan dos estructuras pigmentadas que llamamos ocelos a manera de ojos. Las forman a partir de la piel y pueden percibir estas ondas de luz visible, su intensidad y dirección. La biofísica es una ciencia interdisciplinar cuyo objetivo es aplicar las leyes generales de la física a la estructura molecular de la materia viva. Sirve para explicar muchos de los fenómenos biológicos, así como lo observamos durante el video. Muchas gracias.